Bienvenido, Matías Piñeiro, a esta entrevista a distancia. Nos hubiese gustado, yo creo, tenerte en Barcelona, poder hacer un coloquio Pues, con el público, pero nos hemos tenido que contentar con esto. sí. Sí, la verdad que una pena porque estaba todo organizado para hacerlo, pero bueno, tuve una situación familiar que hizo que tuviera que viajar a Buenos Aires de urgencia, que operaron a mi madre, entonces estoy aquí de enfermero ahora. Eh, Bueno, espero, sobre todo, que se encuentre bien sí, por y, suerte sí. y sobre todo me alegra de por lo menos tenerte aquí, aunque sea de manera virtual. Matías Piñeiro estrena en el Festival Isabela, una película que también se estrenará comercialmente en salas, que si no me equivoco es la primera película de Matías Piñeiro que se estrena comercialmente en España. Sí, Ha tardado un poquito, pero bueno, de nuevo también una buena noticia que podamos ver una película tuya en salas comerciales. Y querría justamente hablar un poquito de Isabel, esta última película tuya, en algún caso igualmente contextualizándola un poquito en tu obra, que es una de las obras, yo diría, ¿no?, como relevantes dentro del cine argentino más reciente. Y querría comenzar, Isabel es una película que gira alrededor de la figura de las actrices, de la actriz en concreto, especialmente de una, aunque aparecen otros personajes que son también actrices, y un poco a partir de la idea de un ensayo y de un casting mm, alrededor de una obra de Shakespeare, que es Medida por Medida. Ah, la obra de Shakespeare ya hace un tiempo que está presente en tu filmografía. sí. Eh, ¿Cómo aparece, cómo irrumpe en tu obra? Y sobre todo también cómo se queda, ¿no? En el sentido de que no es una visita fugaz, sino que la obra de Shakespeare como que sobrevuela, ¿no? A lo largo de tu filmografía. Sí, bueno, gracias Violeta por este encuentro. Bueno, cuento un poco. Yo desde el año 2010 que vengo desarrollando este ciclo sobre los roles femeninos en las comedias de Shakespeare. Creo que Isabel es la quinta y ahora estamos terminando un corto con Lois Patiño que es el sexto, que se llama Sícorax. Eh, y empezó por como por haber leído, por haber releído Shakespeare, digo, eh, por haberme dado cuenta que no había leído nada, salvo en la escuela secundaria, es decir, bueno, a ver, acerquémonos. Y en esa lectura, un poco obsesiva, porque iba con el folio tachando una a Ujú. una en las tres categorías, ¿no?, de tragedias históricas, dramas históricos y comedias, encontré un personaje que es Rosalinda, de la comedia Como les guste, que bueno, que me resultó muy atractivo, me resultó un personaje cuyas ideas sobre el amor, el deseo y su fluidez me convocaban, y que incluso encontraba en una de las actrices con las que yo venía trabajando, María Villar, una especie de cuerpo y mente que tenía algo que ver con ese personaje. Entonces me resultaba interesante como poner una cámara y un micrófono frente a María y estos textos y este personaje. Y de ahí nació Rosalinda. A partir de eso, y empezando a leer aún más y empezando a interesarme aún más por Shakespeare, encuentro que eso no se termina ahí, que hay algo de este movimiento, de esta fluidez, que tiene que ver con no pensar que un tema se agota con una sola tira de dados, ¿no? Y que de hecho, en la misma escritura en Shakespeare, como Shakespeare escribía para ciertos actores, ¿no? Entonces uno ve que hay personajes dentro de las obras que son escritos para el mismo actor y Mm. que tienen características parecidas. O sea, hay algo en Celia de Como les guste que se ve en Olivia de Noche de Reyes y que se ve en La princesa de Francia, porque están hechos por el mismo actor. Entonces había algo ahí, que había una cadena invisible para uno, pero que leyendo un poco aparece, que me pareció que se podía continuar, que me pareció como natural continuar. O sea, había algo de estos temas, de este movimiento que había en los personajes que se podía seguir elaborando. Después me pasó una cosa, cuando empezás a acumular películas con el tiempo, mirás para atrás y me doy cuenta que en El hombre robado, mi primera película del 2007, ya hay una escena de Shakespeare, hay una escena de un ensayo de una obra que en ese momento estaba haciendo María Villar con Alberto Jaca, de Otelo, donde María hacía de Desdémona.
¿no? Y que entonces Shakespeare un poco, más allá de que yo entro por el lado de la lectura, estaba entre la gente con la que yo estaba trabajando, ¿no? O sea, María estuvo ensayando Mm, durante 2 años y pico el rol de Desdémona. Yo fui a grabar la obra un par de veces, o sea, hay algo donde de repente está cerca, digo, no es algo tan distante, ¿no? Entonces, entre esa cercanía que se te mete en tu biografía, la cercanía también de estas personas con las que trabajo que se devienen amigos, amigas, y una lectura que me sorprende porque me hace cambiar mi visión sobre Shakespeare, me hace cambiar mi visión sobre la escritura clásica, sobre el teatro, sobre esto y lo otro, convocan a que haga las películas, ¿no? Una tras de la otra, digamos. En un principio quizás yo no sabía que iba a ser una serie, pero ya cuando terminé de filmar Rosalinda, sí, me daban ganas de trabajar en Noche de Reyes, por ejemplo. Y después, incluso para terminar aquí, me convocaron del Centro Cultural Ricardo Rojas, que es un centro cultural acá en Buenos Aires, para hacer mi primera obra de teatro, donde hice como una especie de pasticho, que es lo que se ve en Viola, que es mi mm. segunda película. Que eso que se ve es esa obrita que hicimos con Elisa, Laura, Agustina y Gaby durante 3 meses, ensayándola durante 6 meses, y que de alguna manera es otro como potenciador de las películas. Hubo algo de la experiencia teatral que me gustó mucho, pero que necesité capturar en una película. Y esa película es Viola, de esa manera. Yo creo que, para usar una palabra que has usado tú también, has ido convocando buena parte de los grandes temas, ¿no? de tu cine y que encontramos también en Isabela. De entrada, este trabajo con las actrices. No Sí. únicamente el trabajo con ellas, sino también casi podríamos decir de hacer que tus películas, aunque traten de la vida, del amor, de la precariedad, etcétera, tratan también, digamos, ¿no? sobre la figura de la actriz. ¿Cómo Sí. trabajas tú justamente con las actrices? En el sentido de que Mm. conviertes, digamos, el proyecto en algo así como un trabajo colaborativo, ¿en dónde entran ellas, o hasta dónde las dejas entrar, por así decirlo? Y Sí. especialmente pensando en el caso de Isabela, como decías tú, en una actriz tan importante para tu cine y tan reconocible, yo creo, en el cine contemporáneo argentino como es María Villar. Mm. Em, Somos muy cercanes, digamos, como yo claro que llevo mucho como input, mucho de las ideas y qué sé yo, pero necesito fundamentalmente esta interacción. Sin ellas las películas no servirían para nada, digo, no, sin esa cualidad que le dan y también cómo me hacen pensar las propuestas que uno lleva, ¿no? Entonces, como sí, sí, es colaborativo y precario también, porque no, yo vivo en otro país, entonces como tampoco es que nos podemos juntar tanto, pero hablamos por WhatsApp, hacemos mensajes, pero finalmente no tantos como me gustarían, pero al mismo tiempo se hace lo que se puede, porque también se tienen familias y trabajos y cosas, pero después entonces yo llevo aquí, nos empezamos a juntar, y en el caso de, entendiendo esa situación de límite y precariedad, de limitaciones, perdón, armo la película, empiezo a tejer la película sobre eso y utilizo la limitación como algo que crea a la película. Por eso Isabela tardó 2 años en realizarse y se filmó en 4 episodios. En esos 4 episodios yo he podido reformular conjunto con ellas y con las otras personas del equipo, como Melanie Shapiro, Ana Cambre, que es la directora de arte, Fernando Loque, que es el fotógrafo, y Mercedes Tenina, la sonidista, y reformulando cómo era la película. Entonces, eh, Isabela es muy como de las actrices, sobre todo porque surge de una conversación que yo tuve con una actriz con la que yo trabajo, que también es directora de cine, y que en Isabela no está, pero que es el motor de Isabela, que es Romina Paula, que Mm. una vez hablando con ella, me dijo, hablando, voy a malcitarla, con lo cual es más bien como la imagen que me quedó a mí, es que hablaba de una imagen paradójica del actor, del rol del actor, que parece tan potente y poderoso que se lleva por delante todo, pero que en realidad, si no es convocado, no tiene ningún poder. Parece una figura que detenta todo el poder ahí en la escena, en la organización de un esquema, de unas cosas, en el póster de la película, ¿no? Parece que es como lo más importante, que tiene como mucho poder, pero que en realidad, si no hay alguien que lo convoca o que la convoca, eh, no tiene ningún poder alguno. O sea, un escritor, por más que no sea publicado, puede escribir, te lo leerán tus amigues y esas cosas, pero el acto que tú quieres realizar de Mm. escritura lo puedes hacer.
Un actor no puede. Un actor necesita ser convocado, puede actuar acá entre cuatro paredes, pero eso no es actuar, digo, necesitas de esa otra mirada, como, y mismo si te invitas a tu living a unos amigos a que te vean hacer un monólogo, es medio extraño también, como, en cambio, entonces esa paradoja me resultó muy interesante, esa idea de poder y de esa tensión que hay ahí entre el ser elegido, el ponerse para la mirada del otro, digo, hay algo ahí que me resultaba muy atractivo. Y después con ellas, sobre todo con ellas, en esta película es muy de las mujeres, digamos, de mi relación con ellas, de conversaciones, de conversar sobre qué es hacer una audición, experiencias que ellas han tenido con las audiciones. Yo no trabajo con audiciones, por ejemplo, como voy a ver las obras, las conozco, ahora ya pasaron 12 años de estos conocimientos, o ver gente en una película y convocar y llamar, empezar a ensayar. Digo, entonces me interesaba esta relación con las audiciones, y sobre todo sabiendo que me interesaba medida por medida, donde las escenas que me interesaban eran estas escenas de diálogo, de estos duelos, que son como una audición. Ella va a pedir que le perdonen la vida a su hermano. Es como uno va a una audición a pedir que lo elijan, que se den las cosas como uno quiere, ¿no? Entonces era como de argumentación. Entonces había algo de la escena de Shakespeare que me hizo pensar que esta podía ser una película donde se trabajara lo de la audición, ¿no? Entonces, bueno, en ese ir y venir, bueno, anécdotas, digo, hay en la película situaciones que le han sucedido a María, por ejemplo, después transfiguradas, porque uno no es un verista, pero hay cosas que tienen que ver con conversaciones. En uno de los momentos que tuvimos que filmar y que tuvimos un conflicto que hizo que tuviéramos que posponer un poco las cosas, yo me acuerdo que nos juntamos los viernes a la noche, que era cuando María estaba más libre, para armar el guión, donde yo llevaba las ideas y me acuerdo que sí, íbamos dibujando, en un papel íbamos diseñando las posibilidades. Había un momento que había toda una línea sobre una... hay varios como versiones de Isabela, la verdad. Como hay una donde era muy importante una silla pintada de púrpura que se rompía en un ensayo y que había que arreglarla. O sea, todo lo que está ahora con la maqueta y los cuadrados y la escenografía era una silla que se rompía y que había que armarla. Pero de repente eso me pareció una porquería y no sé, no funcionó, o había toda una línea del asistente también, que tenía un novio y no sé qué, pero también voló, como fueron volando locaciones posibles que se cayeron y que íbamos reescribiendo, y que bueno, llegó un momento también donde María me dice en agosto que tuvimos que fragmentar el rodaje y íbamos a filmar los exteriores en agosto y los interiores en diciembre, porque hubo un problema que hizo que tuviéramos que cambiar todo. Y cuando estoy tratando de solucionar esto para poder filmar algo, María me mira y me dice: Matías, te tengo que decir algo, estoy embarazada. No lo sabe nadie todavía, pero te lo tengo que decir porque si filmamos en diciembre voy a tener una panza de 7 meses. Entonces en ese momento fue como, bueno... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y lo que haces es tejer con lo que tenés, porque no me va a poner en contra el embarazo deseado de mi amiga. Claro. No. Entonces no, esto lo tenés que trabajar, tenés que pensar un rato, descansar un rato y rearmarlo. En ese momento decidí hacer todo lo que es lo del muelle. Ahí María estaba embarazada, de hecho, pero de 3 meses, que no se veía. Y luego hicimos y filmamos todo lo de la reserva otoñal, donde hay un bebito, que el bebito no es el de ella, es el de la directora de arte, que tenía la misma edad, que iba a o sea, quedaba todo bastante matemáticamente bien, si los embarazos corrían como de manera feliz, digamos. Así que eso, uno va tejiendo, y de repente apareció toda esta idea del embarazo, que no estaba pensado a priori, pero que para mí finalmente le hace mejor a la película. Como que hay que... Sería menos interesante. Es como cómo hacer de algo que parece un problema en realidad algo que te está permitiendo pensar mejor, integrar nuevas cosas, sorprenderte a vos mismo, escuchar mejor al otro. Digo, las películas son mejores que uno en ese sentido, pero las tenés que permitir que se expandan y permitir escucharlas. Porque la verdad perdón que estoy como muy charlatán, pero mejor. que María vaya a hacer la audición de una monja con un embarazo de 7 meses me resulta interesante, digo, como
Y que la película no gire sobre el embarazo también me resulta interesante. Que haya una mujer, una mujer gestante, y que eso no sea el kit de la cuestión, que sea una cuestión, pero que no sea el centro, también me resultaba interesante. Y eso no lo pensé antes, fue algo que se integró a partir de la relación abierta y de confianza y de amistad con estas personas con las que trabajo. Sí, en este sentido yo creo que el tema del embarazo, y hay otros temas, hay otras cuestiones que la película va tocando en relación a la figura de la actriz, la relación con el trabajo, ¿no? Lo que decías antes de si va a salir o no ese trabajo, la posibilidad de trabajar, los miedos ante toda esta cuestión, ¿no? Que yo creo que es uno de los temas centrales, ¿no? La encrucijada, ¿no? En la que se va encontrando sobre todo la protagonista, ¿no? Mariela. Sí, Que para mí también le dan, tus películas yo creo siempre, y esta también, tienen un tono muy lúdico, sí, muy juguetón, sí. por la estructura, por la iluminación, incluso, Mm, y aquí también no hay momentos, ¿no? Que se respira el verano, diríamos, en las sí. imágenes que vamos viendo. Eh, y aquí en Isabela sí que encuentro que ahí de fondo resuena algo, podríamos decir, un poco más, no me atrevo a decir más oscuro, pero sí a veces Sí, como de una serie de complicaciones, sí. tratadas con un tono, yo diría, un poco más, un poco distinto. No sé Sí, si sí, tú lo creo que encuentras un fue poco algo un así. poco, por algo uno elige en un momento sueño de una noche de verano y en otros momentos medida por medida. Si hay Mm, algo que yo tomo de medida por medida o que por lo menos es un elemento que me gusta tener al lado, no tengo por qué hacer una transcripción perfecta y prístina de eso, pero medida por medida es una comedia problema en la obra de Shakespeare. Es una comedia donde se decapita gente, donde hay abuso sexual, donde digo, es como, no, de comedia tiene poco. Digo, es como, entonces mm, es una obra que es como de las comedias negras, también se la llama, como comedia problema o comedias negras. Eh, entonces hay algo de ese tono que me interesaba. Digo, entre Hermia y Elena y Isabel hay 4 años de muchas cosas. A nivel personal, a nivel político, mm, digo, no es que esto es una película que está transcribiendo eso, pero hay algo del tono donde me parece que tiene que ser diferente. Digo, no sé, mm, son 4 años de Trump, son 4 años de Macri, son 4 años de derechas, digo, es como, mm. no sé, la película no es que hace una alusión a eso, pero hay algo en el tinte que no me interesa, que cambia. Digo, y también la edad de uno y qué sé yo, y bueno, y también una de las variaciones, uno hace películas con los mismos elementos, pero esos elementos tienen matices, y me gusta que esos matices se puedan transcribir, no puedan aparecer, digo, no sé si transcribir, pero que puedan aparecer y resonar de otra forma. Para mí también estaba buscado que el tono no sea que el montaje salte de un lado al otro y no tanto como no sé, algo de los personajes y sus amoríos y sus cosas. Digo, bueno, eso ya lo hicimos. Me interesaba que en esta película no hubiera un beso, por ejemplo. Con las otras películas hay todo el tiempo besos y siempre los besos como un intercambio, una confirmación, un pacto, ¿no? En las películas. Acá me interesaba que no estuviera eso, me interesaba no trabajar la línea sentimental, por ejemplo, que no está prácticamente medida por medida, o si está de una manera muy rara. Eh, entonces, sí, la necesidad de variar también, dado que uno trabaja constantemente con temas similares, de una forma muy similar, con un mismo grupo, y sin embargo, bueno, un método de trabajo diferente, por esto de los 2 años, y también un tono diferente que me parecía interesante trabajar. A mí también me gustan como, no sé, otros cineastas que también trabajan otros tonos. Mm. En este sentido, yo creo que este tono del que hablas se traslada también a que la película tenga lo que podríamos llamar una cierta fuga abstracta, ¿no? Sí, La utilización de los colores, por ejemplo, la importancia, ¿no? Que se le da, pero sí, tampoco no, eh, sin convertirlo en un juego simbólico, y claro. ya está. Un poco también qué tratamiento justamente estético, Sí. estilístico le querías dar a ese tono también. Sí, creo que quería también trabajar algo del silencio, ¿no? Como trabajar algo de la pausa, de no tanta aceleración, a pesar de que hay algo de la aceleración y del movimiento en mí que está y que está, creo, más bien puesto en el montaje ahora, Mm, pero que sí, quería trabajar otras cosas. Es como que
siempre, por ejemplo, también yo siempre decía, yo soy muy de Buenos Aires y yo trabajo porque soy de Buenos Aires y desde Buenos Aires, y de repente entonces cuando hacer Hermia y Elena fue muy renovador para mí. ¿Entendés? Filmar de repente en otro contexto, con otra gente, de otra forma. Digo, bueno, eso armó ciertas variaciones, una película que va y viene. Esta no es una película que va y viene, esta es una película que estalla y que no sé, hace otra cosa. Pero en cada película necesito que haya cosas diferentes a nivel de la producción, a nivel de lo básico de la escritura, de la biografía, para que después fuera naturalmente diferente el resultado de la puesta en escena, digamos. Perdí un poco el hilo. Bueno, hablabas un poco del tono, de este Del tono tono. distinto, Sí. como decíais, no me atrevo a decir como más, porque no, No, pero es sigue más siendo una película muy interno. luminosa, sí, exacto, sí. Es más interno. Digo, Mm, hay algo que tocabas vos con lo del trabajo. A mí siempre me parece importante lo del trabajo, si bien no son tesis sobre lo laboral, pero acá está esto de de trabajar de lo que te gusta, ¿no? Un poco la película tematiza o aparece ese motivo, ¿no? Hay gente que mm, trabaja de lo que puede, gente que trabaja de lo que le gusta, gente que trabaja y no pone el deseo ahí, pero está satisfecha también, digo, gente que no puede trabajar, digo, también, digo, es mm, como... Entonces acá creo que el personaje trabaja sobre eso, un poco como sobre el poder realizar la conjunción entre deseo y trabajo, el no mm. distanciar esos elementos, esas partes. Y creo que, bueno, ahí ya el personaje trata de lidiar con eso. Digo, no sé si hay una no hay una solución, pero están por bajar un sofá por el balcón. No sé si es así la cosa. Ahora se escuchaba un poquito. Bueno, un poco Sí, de un plano, en fin. sí, Bueno, exacto. ¿por qué no? Que Sí. sí, una historia En bizarrísima. es- La vecina se está mudando y necesita pasar sus muebles por mi bueno, balcón. como decíamos antes, las cosas no pasan a veces y modifican lo que tenían, Sí, es sí. lo que estaba previsto. Yo Em, también veo por ahí el reflejo de un gato, te cuento. sí, sí, de momento solo el reflejo, no descartes que en algún Sí, sí, momento sí, sí. pase por aquí. Como... Sí, 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 le gusta mucho esto del teletrabajo porque adquiere protagonismo. Claro. Em, no, te voy a comentar respecto a esta Sí, cuestión también del trabajo y las actrices. Yo creo que, si te soy sincera, no sé si es. Sé que es algo que en cierta manera siempre ha estado presente en el cine. En el cine siempre se ha hablado de los actores y de las actrices. sí, Pero sí que es cierto que en los últimos años, ¿no?, han ido apareciendo distintas películas, yo creo que bastante interesantes sobre, y de aproximaciones muy diversas sobre el trabajo de la actriz, ¿no? Pienso desde mm, de Cecile María de mm, Assayas, a The Congress, la película de Ari Folman, o por ejemplo en el caso de también otra película argentina como es La Flor, que aunque claro. digamos trate de muchas otras cosas, en el fondo también trata de eso, ¿no? Y hay Sí, algo que me parece interesante de la aproximación que propones, que es que combinas dos cosas. Por un lado, el trabajo del ensayo, ¿no? Que yo creo que es el gran misterio del trabajo de la actriz, es precisamente sí, del actor, es cómo crea un personaje, ¿no? Pero por otro sí, lado también este costado un poco de cómo viven, ¿no? sí. Cómo, am, que Sí, sí, trabajar no es únicamente crear, ¿no? Sino claro, que. claro, que es sobrevivir, es como que te paguen las cuentas, sí, no sé, Mm, yo hago películas, pero también doy clases, y es las clases que me gusta hacer mucho, son lo que me pagan la renta y lo que me permite mm, hacer las películas como las puedo y quiero hacer. Con lo cual a mí siempre me resulta importante, si bien las películas no son así de tesis económica, digo, mis personajes siempre tienen un trabajo, aunque sea una beca, mm, como en el caso de Agustina Muñoz en Hermia Elena, que bueno, sabés que ese año vive porque tiene eso. mm, Las chicas del Hombre Robado trabajan, son guías de museo y comen al mediodía juntas. Digo, cada uno tiene como ahí un rol. Y sí, es algo que también, bueno, me hace a mi vida también, esa angustia sobre la subsistencia, el llegar a una cierta edad, el mantenerse, el estar, otra vez el conectar el dinero con el amor, que también es un mm. tema del hombre robado eso, pero como, sí, esa combinación de, no sé, que de repente eso es como el armar la escenografía juntas también, ¿viste? Qué sé yo, en estos estados como más precarizados, pero que le Mm, pones un poco de pasión. Finalmente
no sé, es rara, no sé a qué conclusión llega Isabela como película, pero para mí hay algo que funciona al final, que es mismo desde cierta, porque tampoco es resignación, porque finalmente, no sé, termina como con cierto poder, termina como con cierta, a pesar de que igual termina en un tono bajo la película también, pero no derrotista o no cínico, o no... Es extraño, mira, me lo pregunto también porque tampoco creas que he hablado tanto de la película en estos tiempos tan pandémicos, pero a mí hay algo del final que me resulta atractivo, que es que sí, le parecería haber leído de cierta forma, pero sin embargo sigue ahí y sigue armando algo y está haciendo otra obra. Digo, hay algo del sobreponerse, pero no como de autosuperación ni nada de eso, sino como de movimiento, como que el movimiento persiste y que quizás tiene que ver con cómo uno carga de valor ese objeto de deseo que uno se construye, ¿no? Como, y creo que ahí es lo que muta en ese personaje de ella. Perdón, estoy pensando en... Sí, no, y en cierta manera también que a lo largo de de la película se plantea un personaje, el de Mariela, en crisis, ¿no? Sí, En crisis en el sentido justamente, ¿no?, de un momento de cambio, de tomas de sí, decisiones, ¿no? Que la idea de sí, la decisión es tan sí, sí, importante sí, también en la película, y que al sí, final de la película yo sí que creo que hay esta posibilidad de que sea como sea, esa crisis, el movimiento sigue, pero esa crisis ya pasó, digamos. mm, Y se va hacia otra cosa, o se llega a algo, por así decirlo, o se sí, continúa más bien, ¿no? Y eso sí, sí o que, se continúa, y en el sí. continuar hay algo, en el Mm, continuar hay algo, en mm, el muy poderoso, a pesar de que parezca medio mínimo, que parezca medio frágil, en ese continuar hay una potencia total, y ahí es mm, donde creo que queda como recargada ella con cierto poder, ¿no? mm. Eh, mm, También te quería preguntar justamente sobre todo este universo, ¿no?, de actrices, mundo teatral, ¿no?, que vas dibujando. mm, Am, Hay una decisión muy consciente de que el tema del teatro sea fundamental, sí, pero que en cierta manera, tampoco ahora yo no se me ocurre ningún momento en el que realmente aparezca el teatro como tal, es decir, el montaje claro, teatral, etcétera. sí. Esta decisión viene dada un poco, digamos, para que el teatro en cierta manera sea una herramienta para llegar a otros sitios. Sí, creo que tiene que ver con que, claro, no vengo del teatro. Yo sí vengo llego a Shakespeare, llego por la lectura y por una cercanía de amistad y laboral con actrices y actores, ¿no? Sí, eso sí. Pero después no es que a mí me sale por ese lado. Llego hasta la idea del armado, de la escenografía y el otro, pero lo otro no me interesa tanto porque me parecería que sería demasiado mentiroso. Porque mal que mal, si bien la obra no se hace, la escenografía es algo que hicimos. O sea, es algo real que se puede filmar, que no está, que no, eh, que sí, que se puede filmar como se puede filmar un ensayo. En cambio, si yo hago que esto es una obra de teatro que está teniendo su estreno y en realidad no, no está pasando, digo, no sé, me resulta más aburrido, me resulta difícil de filmar algo que sea como sí. Si bien la obra no se va a hacer, el ensayo de María es legítimo. María ensayando ahí en el bosquecito ese es Mm, legítimo. Es María haciendo ese trabajo, poniendo ese esfuerzo. Después nosotros queriendo lograr el efecto de los colores, también es legítimo. Es algo que queremos filmar. Es como que consigo así el guión también, ¿viste? Como, ¿qué me mm, gustaría filmar? Y que con la combinación de todo esto sea algo que sea interesante de filmar. Ya bastante con que yo trabajo en el teatro, a puertas cerradas, en estas películas como de cámara, digo, ¿cómo convocás un poco de oxígeno, de viento, que te saque de lo rígido de un guión, de ideas preconcebidas, de ideas que vos tenés que querés poner ahí? ¿Cómo, para mí siempre un gran desafío eso, cómo logro que lo que es importante no sea la palabra que esté escrita o esas páginas de guión, sino lo que vayas a filmar? Y por eso ir a filmar esa hora particular en el río. Si me pongo a pensar, veo que cada vez que salí a filmar, me propuse esos pequeños como desafíos como casi del orden de lo documental, mm, ¿no? Como de manera medio tonta, directa. mm, Filmar un momento de luz que piqui, piqui, piqui. Porque yo obvio que después lo toqueteamos en postproducción, pero yo quería que fuera algo que pasara.
digo, porque después no puedes tocar todo en postproducción tanto. O sea, el agua con esos reflejos tan fuertemente púrpuras, no, necesitas que algo real esté ahí. Después lo puedes exagerar, digo, o lo puedes invertir o lo que sea, pero necesitas que haya algo. María ensayando en la montaña, y no sé qué, también, digo, el armado de los colores, de la escenografía era algo para, ¿entendés? Donde no hay que ser imaginativo. Es como que estoy como, no me interesa ser imaginativo, de imaginarme cosas, de imaginarme tramas, no, las tramas son una especie de líneas que se van cruzando, ¿no? O Agustina caminando por la avenida Warnes, ¿no? Caminando así como victoriosa, ¿no? Que va a confirmar su destino, ¿no? Son como planos de la soberbia esos para mí, ¿no? Un personaje que sabe que va a obtener lo que va a ir a buscar. Y que igual lo hace como con cierta gracia, no lo hace con petulancia. Pero, no sé, es como hay algo del cine que si bien trabajo con el teatro, con la ficción, me gustan las tramas y no sé qué, no sé cuánto, necesito de que en realidad lo que tengo ganas de hacer es capturar la avenida Warnes, que es una avenida donde hay muchos autos que reparan autos, es una avenida pesada, ¿viste? Como donde están los neumáticos y los motores, ¿viste? Donde te arreglan el auto. No un espacio donde lo femenino esté muy digo, que la masculinidad esté muy deconstruida, digamos. Entonces, no sé, eso. María haciendo el esfuerzo para acordarse un texto que todavía no se lo acuerda bien, digo, y así o filmar el paisaje. Yo también sabía que iba a filmar con Lois, ¿entendés? Entonces esta película se hizo antes de que filmáramos con Lois, pero que sabíamos que íbamos a filmar. Y yo sentía que necesitaba practicar. O sea, lo que Agustina dice, que se fue a Córdoba para subir la montaña, eso soy yo. Yo me fui a la montaña para practicar, porque claro, después como hay que poner algo físico. Esto fue una vez algo que me dijo Anders Edström, ¿viste? El director de esta película The Works and the Days, cuando nos conocimos hace muchos años, hace 10 años, y en un momento no sé cómo es que me habla como del deporte, y yo no soy muy deportivo, y él me dice, pero ¿cómo haces para filmar en un rodaje? ¿Cómo estás como en forma para un rodaje? Y me hizo pensar, ¿no? Y fue interesante. Claro, si tenés que subir una montaña, bueno, yo no subo montañas por lo general, me tomo el metro, digo, o voy caminando, pero de repente dije, es interesante esto, porque debe predisponer de una manera diferente a tu manera de pensar. Digo, entonces a lo largo del tiempo dije, bueno, esto, como, no por nada viene este vínculo con Lois en un punto, y no por nada uno sigue haciendo películas y entendés el cine como una escena, un ejercicio como más atlético, más aeróbico, digamos, que no es tan mental. Otra vez lo del aire, cómo hacer que no es todo mental, guionístico, las tramas perfectas, eso qué me importa, eso no me parece interesante. Pero sí lo otro. En este sentido, en la película transita no por muchos lugares diferentes, ¿no? Se construye un poco, digamos, a partir de, podríamos decir, 3 bloques distintos. Y sí que es cierto que hay un paisaje distinto, como decías tú, ¿no? Que por un lado, corrígeme si me equivoco, pero la película está rodada en Buenos Aires, ¿no? En Córdoba. Sí. Y hay una pequeña parte también en Portugal. No sé si puedes, Sí. si puedes comentar ese tránsito entre esos 3 lugares también tan distintos. Y los tránsitos de mi vida. Los tránsitos de mi vida en estos tiempos. Las películas se juntan así de una manera extraña con la biografía, porque otra vez no hay imaginación, hay puesta directa de lo que estás viviendo. No confío en la idea de la imaginación. Yo no me voy a poner a escribir en un guión exterior, Islas Azores. No, no, es porque estoy yendo a las Azores que voy a meter Azores, es porque María está embarazada que es diferente la manera de concebir, como me aburre, me parece tedioso, no se me ocurre, y me parece bien que no se me ocurra, casi que te digo. Porque entra ahí una cosa de la economía, del poder, de decir, ay, yo ahora pongo un helicóptero, o ahora pongo, no sé, es como, no sé, a mí me parece que el cine abusa mucho de esta cosa como megalómana, del más, de la cantidad, de más, no sé, quiero menos, quiero hacer películas con muy poquito, ¿entendés? Y que sin embargo puedan expandirse. Entonces, para eso me pego mucho a la biografía y a esas cosas. Entonces, sí, en la película, cuando empezamos a filmarla,
yo empecé a filmar Isabela antes que Sícorax, que es la película que filmamos ahora con Lois en las Azores. Pero yo sabía que íbamos a hacer algo con Lois. Entonces un poco cuando en Córdoba Agustina habla de esta película en Portugal, nosotros todavía ni sabíamos si íbamos a filmar con Lois. Sabíamos que queríamos filmar en Portugal y qué sé yo. ¿Habíamos ido a ver locaciones? Sí, quizás sí habíamos ido a ver locaciones. Pero no sabíamos si íbamos a filmar, no teníamos nada de pasta, no había. Entonces pongo como juego eso, de que esta película que se pospone, viste, que dicen que, porque era lo que estaba pasando. Y después cuando seguimos filmando, y yo filmo, y sé que voy a filmar a Portugal, y yo ya filmé 2 o 3 oportunidades donde en Isabela hablan de Portugal, hay que poner Portugal. No pueden estar hablando todo el tiempo. Ya hice una película donde hablan de un lugar que no aparece nunca, que es Hermia y Helena y Montana, que hablan todo el tiempo de Montana, como un lugar ahí inaccesible. Bueno, en esta película me dan ganas que si hablan de Portugal, aparezca Portugal de alguna forma. Entonces, cuando fuimos a Portugal a filmar, yo sabía, y acá la tenía muy de cómplice Agustina, y tuvimos varias charlas para ver qué idea metíamos. Sí, estaba filmando 2 películas al mismo tiempo. Y de hecho hay una gente que aparece, hay un plano que aparece o sea, en Isabela aparece como el backstage. Y ese plano está en Sícorax, que la van a reconocer porque hay unas señoras muy particulares que aparecen y que están en las 2 películas. Y en este sentido sí que es verdad que podemos hablar en términos de precariedad, de que al final, ¿no? Se aprovecha, se hace Sí. con lo que hay en el momento en que sucede, lo que sea, ¿no? Pero aparte, digamos, me da la sensación que esto justamente es lo que te permite, ¿no? Trabajar tanto con la idea del juego, ¿no? Sí. Del azar, no sé si hay aquí justamente, si esto viene dado un poco por estas condiciones o si es algo buscado, porque realmente, digamos, tu cine yo creo que siempre ha estado presente, ¿no? Esta idea a partir un poco, ya sea del encuentro, de la casualidad, de la repetición, ¿no? De convertir casi el ensayo de una frase Sí. en un juego, ¿no? Sí. Todo esto, digamos, en Viola está muy presente, en todas tus películas, ¿no? Está presente Creo que esto. puede ser que esté presente, pero ahora está un poco más consciente. Y espero que esa Mm, conciencia no la vuelva rígido ni neutro, sino que la potencie. Pero, por ejemplo, cuando uno ve una película, no sé, ves las películas de verdad, ya sea documentaire o las de Ley o Le Glaner o Le Glanés. Que vos decís, ¿cómo es que hizo para poner a ese hombre y después esta otra cosa? Y digo, y no es que, yo dudo, no sé, no conozco en profundidad, pero digo, no le escuché hablar, pero estoy seguro que es que va tejiendo, va con lo que mm, tiene, ¿no? O no sé, o Romer, cuando Romer te dice en El alcalde y la mediateca, el árbol del alcalde y la mediateca, que le preguntan, esa niña, ¿cómo escribió, cómo pudo hacerle actuar a esa niña esas cosas? Y dice, no, yo primero encontré a la niña y le escribí esos textos para ella, no es que primero vino que a mí se me ocurrió mm, una niña que hablara así y que Entonces, esto es como parecido, como que viendo estas películas y tantas otras más, o ciertos cineastas, o leyendo ciertas cosas, empezás a entender, o por lo menos en mi pequeña educación cinematográfica, estas dudas. ¿Cómo lograron eso? ¿No? ¿Cómo lograron capturar ese momento? No sé, en alguna película de Garrel, ¿viste? Que vos decís, ¿cómo mm, logró que capturar esa mirada? Digo, porque eso no se puede hacer que vos pones la cámara y decís, a ver, acción, mira, corte. No, decís como, no puede ser, ¿cómo es? Quizás sí, qué sé yo, no sé. Lo interesante no es saber la verdad, sino pensar formas para hacer mm, películas. Entonces, como creo que si bien vengo de algo que me gusta mucho, algo muy armado, algo muy compuesto, la distancia, me gusta Ackerman, me gusta Hitchcock, digo, es como, después también necesito algo algo diferente también, algo como, y no digo que eso no esté en estos cineastas, salvo en Hitchcock, que claro que no, la idea de una espontaneidad o qué sé yo, pero sí algo que no tenga que partir tanto de uno como titiretero, mm, ser menos titiretero, ser menos ese narrador que se cree tan potente, tan macho también, ¿no? mm, Tan como de que sos el más, la mente detrás de mm, todo, controlando todas como un anti-Nolan, mm. ¿no? Como tratar
de eso, de aprender un poco de las películas, aprender un poco de la interacción con las personas con las que trabajás, que por algo decidís trabajar con gente, digo, ¿no? Como por algo decido trabajar con Agustina, o con Romina, o con Lois, porque creo que hay algo ahí, hay una admiración mía hacia ellos, hacia ellas, que, que me parece que ayuda a que las películas sean interesantes, o que sea interesante vivir haciendo esas películas. Digo, en esta línea yo creo que hablas de dos cosas, ¿no? Por un lado, digamos, la importancia de lo colaborativo, diría, ¿no? sí. Y luego también de algo que yo creo que sobrevuela también tu cine por la presencia, yo creo también, de todos estos personajes, de todas estas actrices, ¿no? Que es la concepción de un cierto universo, lo pongo con todas las comillas del mundo, femenino, ¿no? De un, que me recuerda mucho en este sentido a un cineasta con el que se te ha comparado a menudo. Yo la primera... John Ford. No, exacto, sí, no, podría ser... no, no es el caso. Se parece, pero no. Como es Jacques Rivette, ¿no? El trabajo sobre el teatro, Sí. con periodos, es Sí. cierto que su obra pasa por fases, diríamos, muy distintas, pero que tiene un periodo muy marcado, Sí. ¿no? En que la colaboración, especialmente con las actrices, diría, Sí. es fundamental, Sí. ¿no? A mí, Céline Julie es muy fundamental. Estoy viendo acá porque estoy en mi cuarto de adolescencia, digamos, y de juventud, y están como los VHS como no sé, de Marguerite Duras, y como cuando uno viajaba, de Godard, y están los de, ¿dónde estaba? Acá estaba de Ackerman y no sé qué, como cuando uno viajaba y trataba de conseguir las películas. Cuando era muy difícil conseguir según qué cosas. Sí, entonces como conseguí una vez Céline Julie, porque yo me acuerdo de leer, creo que a Rivette fue por, digo, no sé, que Deleuze escribe sobre Rivette y era como, viste, uno sabía de la Nouvelle Vague de acá y allá, qué sé yo, pero había uno que era como, hay muchos, ¿no? Porque hay muchos ahí que son todavía, pero eran como, había 5 nombrados por lo general, sobre todo Ligados a Calle, y Rivette era imposible de entender, de ver nada. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, en el 2000, no había nada que se pudiera ver. Y de repente en un viaje me pude, no lo veo acá. Ay, sí. Bueno, no está, no sé dónde está. Pero el VHS doble de Céline Julie, y me compré la casetera porque tenía que ser SECAM, que es un sistema bizarro, y la veías todo mal, yo todavía no sabía mucho francés, entonces como, nada, tuve unos visionados de esa película muy estrafalarios, como de ver la película muchas veces, pero entrecortada, sin entender nada. Ya bastante complicada también es la película, todo, con una graduación de color que era un desastre, porque cuando tenés el perital tenés que cambiarle los no sé qué. Y bueno, es una película que a mí sí, me resultó muy fundamental, me resultó muy sorpresiva, me resultó muy arrebatada. Después también entendés que ahí en el medio había también un argentino, como Eduardo de Gregorio, ¿no? Que era quien le daba la estructura, ¿no? Le daba como Henry James toda la historia de la casa, y después Rivette se mandó lo otro y explotó todo por los aires. Bueno, algo de eso, trabajar con textos, apropiarse así, hacer algo diferente. Sí, no sé, después es rara como, no, yo, bueno, no sé, sí, estas personas con las que empecé a trabajar devinieron en amigas, ¿viste? Y muy importantes, y que tienen que ver también con mi vida, mi biografía, mi devenir sexual también, digo, ¿no? No sé, compartir con ellas, ¿viste? Como mis historias con mis novios y mis cosas, y conocer gente a partir de no sé qué, cómo se mezcla todo. Y también eso, tu salir afuera, digo, tu manera de expresarte, de vivir, de amar, digo, se mezcla con los ensayos y con las charlas y con los encuentros, y bueno, otra vez, la vida se funde ahí con lo que uno hace, con esa labor de registrar sonidos e imágenes, y un amor por la ficción, un interés por la ficción, pero de una ficción que no sea algo que... Una cosa interesante que una vez Mariano me preguntó, como que estamos con Alejo Mogillansky
ahí tomando algo, y nos pregunta, así, de una manera medio desafiante y graciosa, si nosotros pudiéramos filmar una película como de industria, ¿no? Como de estudio, ¿no? Porque él estaba medio fascinado con la idea que él era medio guionista profesional, porque escribe guiones de manera profesional, ¿no? Como para gente de la industria, qué sé yo, por estas cuestiones del instituto, de cómo se y en un momento, como más preguntas, que cuando uno ve una película de un estudio, ya sea, no sé, incluso de Hollywood, que cuando Ingrid Bergman aparece, o Miriam Hopkins aparece y se mira con alguien y se besan, es que el público se conmueve y está enamorado y cae en ese enamoramiento. En mis películas, si bien se besan y todo eso, no sucede eso. El beso es otra cosa, ¿no? Él me decía todo esto, ¿no? No es que se enamoran y el público se enamora con ellos. No pasa eso, hay otra cosa. Entonces me pregunta si podría ser una película como de industria que clásica sería, ¿no? De un concepto como clásico. Y con los códigos de... Con esos códigos, ¿no? Yo le digo que no, como para molestarlo un poco. Pero me hizo pensar en la idea de por qué el teatro, por qué el doble, por qué la repetición, en no creer que, no ser tan inocente, ¿no? No podemos ya ser inocentes, no, como es del título del texto de Rivera. No, ya no somos tan inocentes. No ne sommes plus innocentes, Claro, no podemos. Ya no somos inocentes. Sí, ya no somos tan inocentes, digo, ¿no? O ya no podemos ser tan inocentes, una cosa así, ¿no? Y bueno, hay algo de eso que me pasa. Entonces yo creo que el teatro entra por ese lado, porque yo no soy actor, a mí no dirijo teatro, no me entra por ahí, digamos. Sí por la lectura, que la lectura vos la podés repetir, podés volver atrás, podés subrayar, podés toquetear, podés asociar, y yo creo que un poco en las películas hago eso también, ¿no? Como ese juego. Eh, y entonces ahí que vengan como estos escritores tan canónicos, quizás, para poder, no sé, darlos vuelta y hacer otras cosas. Pero sí hay, esto de Mariano es eso, como el doblez, el interesarse por el doblez, por el pliegue, por algo que está con una muesca, con algo que no es perfecto, que no es redondo, que no hay esa ilusión, hay otro tipo de ilusión, hay otro tipo de juego, hay una complicidad, hay una sonrisa de Cheshire, digamos, como hay otra cosa. Entonces cuando se besan es otra cosa, digo, y eso no impide, volviendo un poco a lo que decías vos del tono de Isabela, que haya momentos de algo, de una emoción, que haya momentos de otra cosa, ¿no? Que haya una variación. Yo no creo que son todas películas distantes y frías, y sobre todo en Rivet, que es otra, tampoco, ¿entendés? Entonces, como, ¿en qué momento haces esos, ¿no? Eso como esos juegos, esos cambios, no sé. Son preguntas que me interesan, son preguntas que me llevan a querer seguir haciendo películas, a cambiar ciertas cosas, pero siempre esta idea de la variación y el movimiento me resultan como fundamental. Y creo que eso quizás encontré en estas películas que no me esperaba, además de cierto arrojo, ¿no? En Céline Julie, como cierta, no tenerle miedo a trabajar el fantástico, el género, y además de los roles de los personajes, ¿no? Que finalmente son lo que la primera termina componiendo es una familia peculiar, ¿no? Otro tipo de idea de familia, ¿no? La magia, digo, no sé, poder ser irreverente, ¿no? Un poco irreverente. Y el tema que hablábamos antes de los códigos, ¿no? Que desaparece completamente, ¿no? Por ejemplo, el relato amoroso a partir de los códigos que se imponen desde siempre, sino que esto se convierte en otra cosa. Sí. Y lo performático también, esto que yo decía, ver a María luchar con estos textos. Y bueno, ahí las ves a estas actrices también, mismo en ese juego de cuando se meten adentro de la ficción y ellos tienen que seguir actuando, los fantasmas, digamos, y ellas se tienen que meter en el medio. Bueno, eso es interesante de registrar. Eso es, no sé, por lo menos para mí, y de verlo. O sea, qué cosa es que no es tanto el guión, por más que es importante, que impone movimiento, sino qué es lo interesante de poder filmar ahí, de poner que algo tiene que pasar enfrente de la cámara y del micrófono, por más que sea una cosa de la hija de la luna y la hija del sol. No importa, pero algo tiene que pasar. Digo, entonces, eso quizás sí son como iluminaciones en los momentos de ver ciertos cineastas y sentirte como convocado, o que te emocionen, o que te toquen personalmente. Después cada uno hace lo propio y lo que puede, y justamente... Y los contextos son distintos. Y los contextos son diferentes. Relaciones y las vidas son diferentes. Sí, tal cual. Y después también, como vos mismo decís, hay periodos diferentes en la carrera de cada cineasta. Entonces, como, no sé, es como
me resulta más difícil como esa afiliación, digamos, pero sí entiendo como que sí, que a mí me impactó mucho ver en particular esa película y la manera como la vi, que también una película río, ¿no? Una película que es larguísima y que yo como tenía esta videocasetera y no sabe francés, se escucha medio para el moño, ¿no? Como, entonces como había algo de lo precario, de lo malo, de ver mal, ¿no? Para ponerse medio godardiano, ¿no? O beckettiano, ¿no? El ver mal, como que produce algo, como, o algo también del cine imperfecto, para ponerse más cubano, si querés, como, ¿no? Algo de ese amor por algo imperfecto, como que sí, ahí sí, el corazón late parecido, como, o no, sí, o late, qué sé yo. Si te parece, lo vamos dejando aquí, más que nada porque si Sí, no, luego y nos alargaríamos más de sí, lo que perdón, tocaba. perdón. No, que va, ha sido muy interesante y creo que además ha sido una muy buena manera de terminar, una manera bonita de terminar con esta reivindicación también del cine imperfecto, ¿no? Sí, Que tanto nos sí, emociona y que tanto nos conmueve. Así sí. que lo dejamos Bueno, aquí, muchas lo dejamos gracias. aquí. Pues pongo el plano que yo estuve viendo durante todo este Sí, por tiempo y favor. nada, nos retiramos así, Ah, como... pero ya no está, claro, ya no está lo que las vistas que No, había no, antes. es que, bueno, ya bajaron el mueble, parece, pero durante toda nuestra charla, por mi momento, yo estaba un poco risueño Por porque el había un espectáculo mueble que que tenías delante. porque en cualquier momento se caía un mueble gigante de 11 pisos para abajo, pero por suerte no, por suerte está todo bien, pero bueno, aquí, esta es la vista de estos tiempos aquí de enfermero, así Pues que muchas, les muchas gracias, agradezco. Matías, y gracias por estas Gracias a vistas de ustedes. Buenos Aires.